¿Qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta. Tal vez notaron que no es el fondo de siempre y eso es porque estoy tratando de variarlo un poco con este, pero si no lo notaron quiere decir que son nuevos aquí o que necesitan lentes nuevos. Por cierto, ¿dónde dejé los míos? Durante esta interminable cuarentena en México, los pocos gigs que he tenido han sido fotos de producto. Algunas personas han empezado negocios nuevos, están relanzando sus marcas, pero tengo un pequeño problema. Estoy un poco limitado en cuanto a fondos, ya que uso algunos foamboards que tengo, una superficie de madera de otro escritorio, el escritorio que está aquí atrás, y a veces el color del fondo es muy oscuro o simplemente el tono de la madera no combina con el producto. Y por eso hoy vamos a hacer backdrops con distintos tonos de madera, los cuales nos van a servir bastante para flat lays o fotos de producto. Lo primero que vamos a necesitar es obviamente la madera. Una sierra para poder cortar la madera. Pueden hacerlo con una sierra caladora o a mano con una cegueta. Lijas. Pueden lijar a mano, pero yo voy a usar una lijadora para hacerlo más rápido. Tintas. Y algunas cositas como lápiz, flexómetro, clamps. Por último necesitamos algo para proteger la madera, así que voy a usar estas latas de pintura transparente. Pensaba trabajar en el cuarto vacío que está aquí al lado, pero la corrección de color es un dolor de cabeza, así que aprovechando que está medio nublado vamos a hacerlo afuera. Lo primero que hay que hacer es medir para hacer el corte. Estos primeros pasos a veces son opcionales porque dependiendo de donde compren la madera pueden cortárselas ahí mismo a la medida que necesiten. Después es hora de lijar. Al lijar recuerden empezar con una lija gruesa, por ejemplo 80, después con una lija mediana y por último con una lija fina. Pequeño consejo, usen ropa vieja para trabajar porque al lijar sale demasiado polvo. Comenzó a lloviznar un poco, así que voy a terminar trabajando en el cuarto que quería evitar. Para entintar voy a usar 3 tonos de tinta que ya tenía a la mano, pero ustedes pueden encontrar una gran variedad de tonos diferentes. Pueden aplicarlo con brocha o con un trapo. Prefiero aplicarlo con un trapo porque al tallarlo siento que se aplica mejor. Con brocha a veces se puede llegar a ver manchado porque se aplica una mayor cantidad de tinta. Para este último paso normalmente utilizaría barniz, pero a veces si no lo preparas bien puede quedar muy diluido o muy espeso. Además, al aplicarlo con brocha tienes que limpiar con thinner la brocha al terminar. Como no requiere tanta protección ya que normalmente se va a usar en interiores, encontré esta pintura transparente en acabados mate y satinado. Antes de continuar quiero decirles que la pintura transparente que ocupé, aunque decía acabado mate, brillaba demasiado y reflejaba muchísima luz. Por lo que si quieren proteger un poco más sus backdrops, les recomiendo que usen barniz común y corriente. En mi caso las dejé sin barniz porque tuve que volver a lijar y entintar. Y como no tenía barniz mate, preferí dejarlas así. Bueno, como vieron, este es el resultado final de los backdrops y estas son algunas de las fotos que se pueden hacer con ellos. Como ven, son bastante amplios, se pueden hacer desde close-ups hasta tomas un poco más abiertas sin ningún problema. Si tienen otras ideas de qué usar como fondos para las fotos, pueden dejarlas en los comentarios. La verdad no es tan difícil hacerlos, aunque yo use una sierra o una lijadora, se pueden hacer totalmente a mano. Y realmente es algo que si van a hacer foto de producto les sirve bastante. Si quieren un video con más ideas para fondos, déjenmelo en los comentarios. Si ustedes usan algunos otros materiales o tienen alguna otra idea de lo que se puede usar como backdrop, pueden dejarlo en los comentarios también. Y si les gustó, denle like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente.